En este vídeo pues vamos a hacer una serie de ejercicios usando las propiedades de los logaritmos. Todos los ejercicios se resuelven de la misma forma. Nos dan este dato, que es que el logaritmo decimal de 2 es 0.301, y nos piden que calculemos pues otros logaritmos a partir de este y usando las propiedades de los logaritmos. Vamos a empezar pues calculando el logaritmo de 4. Ninguno de los ejercicios debe hacerse con la calculadora, ni siquiera sin usar la calculadora para los logaritmos. Pero claro, a mí me dicen, calcula el logaritmo decimal de 4. Yo podría a la calculadora darle, no, la idea no es esa. La idea es primero usar las propiedades para calcularlo, y tampoco usar la calculadora pues para hacer estos cálculos que son tremendamente sencillos. La calculadora hay que dejarla pues para lo que es, y conviene que usemos el cálculo mental, que sigamos trabajando en nuestra cabeza para hacer cálculos mentales. Bueno, pues el logaritmo de 4 nosotros podemos calcularlo a partir del logaritmo de 2, teniendo en cuenta pues que 4 vamos a escribirlo como el logaritmo de 2 por 2. Entonces sabemos que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, y por lo tanto pues sería el logaritmo de 2 más el logaritmo de 2. De manera que entonces el logaritmo de 4 sería pues sumar dos veces el logaritmo de 2, hacer 0,301 más 0.301 y me daría 0.602. También podría haber escrito 4 como una potencia de 2 al cuadrado, y bueno, pues me saldría lo mismo, ¿vale? Hemos preferido hacerlo ahora así, como este producto, pero en este caso, por ejemplo, que nos viene ahora, que es en el segundo ejercicio, logaritmo de 32, pues vemos que claro, si lo volviera a escribir de la misma manera que he hecho en el 1, como un producto, pues me iba a encontrar que tendría que escribir 5 veces el logaritmo de 2 y sumarlo. Bueno, entonces es más fácil escribirlo como una potencia y escribir 32 como pues 2 elevado a pues 2 elevado a la quinta. Entonces ya debo saberme bien esta propiedad, que me dice que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Y ahora lo que hago es que escribo que esto sería 5 por el logaritmo de 2, es el dato que me da el ejercicio, 0.301, y hago este cálculo, que también es un cálculo muy sencillo, que desde luego no necesita la calculadora, y sería 1.505. ¿De acuerdo? Si yo lo hubiera escrito 32 como un producto, pues hubiera tenido que poner 5 veces el logaritmo de 2, y entonces pues me daría al final lo mismo, pero no merece la pena. Por eso cuando puedo escribir como una potencia, pues siempre es más cómodo, tengo que escribir menos. Vale, pues vamos ahora al logaritmo decimal de un medio. Vale, la idea en este ejercicio, yo podría escribir el logaritmo de un medio, escribirlo como un cociente, entenderlo como un cociente, y escribir entonces que sería pues el logaritmo decimal de 1 menos el logaritmo decimal de 2, ¿vale? Podría hacerlo así y no hay ningún problema. Yo, sin embargo, pues he preferido escribir un medio como también una potencia, recordar las potencias de exponente negativo y tener en cuenta que un medio pues es 2 elevado a ¿cuánto? Bueno, pues es 2 elevado a menos 1, potencia de exponente negativo. De manera que vuelvo a aplicar esta propiedad del logaritmo, que me permite pasar el exponente delante como factor, y escribiría que esto es menos 1 por el logaritmo de 2, y me daría por tanto pues menos 1 por 0.301, y esto pues lo que hace es que me da como resultado menos 0.301. Bien, vamos ahora a otro ejercicio que se me plantea escribir el logaritmo de, o calcular, perdón, el logaritmo de 1/8. Bueno, pues siguiendo la idea de lo anterior, yo puedo escribir 1/8 como una potencia también de base 2, potencia negativa de base 2. Me parece que ya hemos hecho esta operación en un ejercicio anterior, de todas maneras es muy sencillo. Hay que escribir 1/8 como 1 partido 2 al cubo, y recordar las potencias de exponente negativo para darnos cuenta de que 1/8 es 2 elevado a pues menos 3. Así que vuelvo a usar la propiedad esta de los logaritmos, que me permite pasar el exponente delante, y sería pues menos 3 por el logaritmo de 2, y me daría por tanto menos 3 por 0.301, cuenta para la que tampoco debo necesitar calculadora, y me da menos 0,903. Hasta ahora por los ejercicios creo que son bastante sencillos, y se ve bastante bien cómo se van usando las propiedades de los logaritmos para hacer todos estos cálculos solamente con el dato ese. Vale, vamos ahora a calcular el logaritmo de 0.2.
Bueno, claro, yo tengo ahí el logaritmo de 0.2 y la idea es darme cuenta de que yo tengo que escribir siempre pues 0.2 a partir de 2 de alguna manera, siempre tengo que intentar eso, puesto que el único dato que yo tengo es el logaritmo decimal de 2. Entonces, ¿qué se me puede ocurrir aquí? Bueno, pues esto pasa como muchas veces que digo, uy, a mí nunca se me ocurriría hacer esto así. Bueno, a lo mejor no se nos ocurre de primera, pero ya una vez que vemos algún ejercicio hecho, pues vamos cogiendo las ideas, que son ideas que se van repitiendo, y luego ya vemos que tampoco es tan difícil y que vamos asimilando estas ideas y las vamos incorporando a las ideas que luego ya nosotros podemos ir aplicando en otros ejercicios, ¿de acuerdo? Que al final es de lo que se trata, de ir asimilando pues estas ideas. Si yo escribo 0.2 como 2 partido por 10, aquí sí uso el logaritmo del cociente, uso que el logaritmo del cociente es la diferencia de los logaritmos, y por lo tanto pues sería el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 10. Estamos con logaritmos decimales, el logaritmo de 2 es un dato que tengo, que es 0.301, y pues el logaritmo decimal de 10 debo saber, ya lo hemos hecho antes, que es 1. De manera que entonces pues hago esta cuenta, 0.301 menos 1 y me da menos 0,699, que tampoco es un cálculo que necesita calculadora. Bien, vamos al apartado 6. El apartado 6 me pide que calcule el logaritmo de 5. Claro, pensar que tiene que ver 5 con 2 y yo cómo puedo sacarlo el de 5 a partir del de 2 y tal. Bueno, siempre si pensamos que yo puedo trabajar con las potencias de 10, puesto que el logaritmo decimal de las potencias de 10 siempre lo puedo calcular mentalmente, es muy fácil, y el logaritmo de 2 me lo dan como dato, encima tengo además el ejercicio 5 ahí, pues puedo plantearme que escribo 5 como pues 10 partido por 2, y a partir de aquí pues ya tendría la misma propiedad que he usado en el ejercicio 5. Logaritmo del cociente, diferencia de logaritmos, logaritmo de 10 menos logaritmo de 2, y sería ahora 1 menos 0,301 y me saldría pues 0.699, que es justamente lo mismo de antes pero con el signo cambiado. Vale, vamos ahora a hacer un logaritmo que bueno, puede parecer un poquito complicado, pero ya veremos que no es tanto, y esto de lo que se trata en la matemática, ser capaces de ver que cosas que parecen difíciles, pues analizarlas y ver de qué manera yo puedo llegar a escribir esa expresión de una manera que yo pueda llegar a entender y que yo pueda llegar a resolver. Esa es la idea de desarrollar nuestra cabeza y de analizar las cosas para llegar a resolver los problemas. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, pues pienso que 64 lo puedo poner como una potencia de 2, entonces escribiría pues logaritmo, seguiría escribiendo la raíz quinta, pero de 2 a la sexta. Y aquí, pues bueno, pues puedo usar las propiedades, la propiedad que tenía, que me hablaba del logaritmo de una raíz, pero también puedo escribir raíz quinta de 2 a la sexta como 2 elevado a 6 quintos, por ejemplo. En fin, hay varias formas de hacerlo. Yo he decidido aquí hacerlo de esta manera y escribir logaritmo de 2 elevado a 6 quintos, de manera que paso la potencia delante, entonces tendría 6 quintos por el logaritmo de 2, entonces tendría que hacer 6 quintos por 0.301. Bueno, a pesar de que parezca que son muy complicados, tampoco es difícil hacer esa operación sin calculadora, así que intentad hacerla, por favor, y el resultado sería lo que me sale aquí ahora, 0.3612. Aquí hemos dado 4 decimales. Después de estos 7 ejercicios, pues espero que hayan quedado más claras las ideas de las propiedades de los logaritmos, y seguiremos trabajando haciendo algún otro. Es muy importante que repaséis este vídeo despacio, que intentéis hacer los ejercicios vosotros solos, cada una con su papel, intentando rehacerlo una vez que lo habéis visto. Y nada, a trabajar. Venga, hasta luego.